Muy buenos días a nuestra comunidad Wix. Qué gusto es saludarlos a cada uno de ustedes desde la Universidad de Investigación e Innovación de México. Les saludo muy cordialmente y les doy una gran y calurosa bienvenida. Mi nombre es el doctor Ignacio Landeros Moreno. Soy el moderador invitado internacional para este magno evento que el día de hoy no se lo pueden perder. Para mí siempre es un privilegio compartir junto con grandes especialistas como el que vamos a tener el honor de poder conversar el día de hoy. Mis actividades académicas versan en función de un PhD en Administración Gerencial y Dirección de Proyectos, tanto en México como en Chile, con reconocimiento en la Universidad de Chile. Además, ingeniero civil industrial químico con una especialización en medio ambiente y ecotoxicología. El día de hoy vamos a trabajar con un gran especialista que ya les voy a comentar a ustedes y desde ahí vamos a ir abordando una temática tremendamente desafiante para todos nosotros quienes tenemos la noble misión de realizar docencia, trabajar con futuras generaciones. Antes de dar inicio, quiero también compartir con ustedes generosamente el portfolio académico de Wix, tanto en dos áreas temáticas programáticas como son el doctorado en educación e innovación, doctorado en administración de empresas, doctorado en economía y finanzas y doctorado en dirección de proyectos. Lo mismo ocurre con maestrías de una alta especialidad, como es Educación y Tecnología Digital, Gerencia Hospitalaria y Dirección y Gestión Educativa. Todos estos programas se encuentran acreditados por la Secretaría de Educación Pública Mexicana y avalados con sus respectivos REBOEs. Es importante comentar a ustedes que Wix se encuentra presente en la actualidad en más de 16 países en los 5 continentes. Por lo tanto, siempre es muy importante ir generando esta masa crítica de comunidad, de conocimiento, de experiencia, de sabiduría, para poder compartirla con los demás. Para poder generar esta convocatoria, poder generar esta comunicación entre pares académicos, doctorales, donde colocamos a disposición de nuestra comunidad nuestras experiencias, nuestros avances, nuestras teorías, nuestras prácticas, se requiere la contención de una red integral que permita colaborar, ayudar a nuestros investigadores a desarrollar esta noble misión que muchas veces es tremendamente desafiante, hay una alta responsabilidad, pero también en ocasiones incluso es hasta solitaria, porque mientras nuestros investigadores académicos, nuestros doctores, están investigando, están trabajando, muchas veces conlleva un alto costo a nivel familiar, social, de tiempo, de donde las demás personas pueden estar descansando con justa razón. Bueno, nuestros alumnos están ahí trabajando, estudiando, investigando. La red Alumni Innovación Sin Frontera ayuda, colabora con nuestros alumnos a través de NextMind, que son ciclos de conferencias internacionales. Synapsis, que son conferencias de tipo personal, más bien propósitos profesionales. Quizmaster es el juego del conocimiento. A través de actividades lúdicas de gamificación, traemos a nuestra familia al interior de la universidad para que comprendan el quehacer académico de sus padres o su madre. Con Futuro son conferencias dentro de la comunidad Wix. InnoLab son capacitaciones periódicas que nuestros investigadores docentes deben estar realizando. El día de hoy, gracias a la atención, al auspicio del área NexusSite, tenemos la promoción de la cultura científica y ante ello voy a proponer a ustedes una tremenda oportunidad de investigación que un destacado profesional nos va a generar. Las preguntas que ustedes puedan realizar en este momento, les recomiendo que sean generadas en el chat para así poder dar continuidad a nuestro investigador en su ponencia.
Y cuando hablamos de una ponencia que es tremendamente contingente y que propende precisamente a la mejora en el desarrollo académico de nuestros alumnos, no se puede dejar de pensar en la inteligencia artificial. Y esta, cómo está abordada, particularmente en la educación media, y el tema de hoy es una estrategia crítica para el fortalecimiento ético y cognitivo. ¿Quién lo lleva a cargo? Un destacado investigador colombiano, es el maestro David Andrés Robles Leal, a quien saludo muy cordialmente y le doy una bienvenida, maestro. Gracias por estar acá presente, por aceptar este desafío, por ser generoso también y ponernos en conocimiento su investigación. Bienvenido, maestro. Doctor Ignacio, gracias por ese saludo y pues aquí estamos para empezar con esta ponencia. Excelente, estamos esperándolo. Compártala, por favor, y vamos a, de seguro, a degustar una gran ponencia porque todos tenemos este desafío, los que incluso ya tenemos varios años más a cuesta. La inteligencia artificial es toda una revolución, así que maestro, vamos a iniciar y de seguro van a aparecer también muchas de consultas. El auditorio es suyo, bienvenido. Bueno, como ya nos dijo el doctor Ignacio, pues vamos a tomar, eh, vamos a hablar sobre la IA y educación media, una estrategia crítica para el fortalecimiento ético y cognitivo. Mi nombre es David Andrés Robles Leal, como ya el doctor Ignacio lo dijo. Tengo una formación académica actual o actualmente me encuentro haciendo el doctorado en educación e innovación dentro de la universidad. Soy docente de educación media y superior desde hace más de 16 años en el colegio donde me encuentro. En la actualidad, pues puntualmente en este colegio llevo 16 años, pero desde antes ya venía trabajando en un ámbito universitario. Luego ya decidí quedarme en un tema de educación media. Me dedico en la actualidad a ser investigador en innovación educativa, trabajando en línea de investigación como inteligencia artificial, en educación, pensamiento crítico, ética digital. Y todo esto con un propósito puntual que es contribuir a una educación crítica y ética, sobre todo con este tema de la innovación, para formar ciudadanos autónomos, muy autónomos, que realmente sean responsables en esta era que pareciera que todo se los da, pero pues que no es así. Entonces, ya entrando un poco más hablar sobre el tema de la inteligencia artificial en educación, eh, tenemos que tener claro que esta inteligencia artificial redefine los procesos educativos y plantea nuevos desafíos pedagógicos y éticos, y es aquí donde teníamos que nosotros entrar a abordar esta investigación y tocar temas como el pensamiento crítico, la autonomía intelectual, la innovación pedagógica, ciudadanía digital, ética digital, y todos los que iremos allí desglosando a medida que va pasando esta charla que vamos a tener. Y tenemos claro desde un inicio que la expansión de la IA en educación exige una integración de todo esto, ¿sí? Una integración de todos estos factores, pero de forma crítica y responsable, contextualizándolo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que obviamente serán diferentes si es en educación media o es en educación superior o es en primaria infancia, porque igual allí está involucrada en todos estos ámbitos. ¿Cuál es el propósito de esta conferencia? Pues, ¿cuál es el propósito de lo que queremos nosotros compartirles a ustedes? Mm, Vamos a analizar cómo esa integración llega a fortalecer el pensamiento crítico, la autonomía intelectual, la formación responsable de los estudiantes, porque también vamos a hablar del tema de los docentes, de esos pares que trabajan con el tema de la inteligencia artificial, porque no es solamente ponerme en escena yo, es poner en escena todas las personas que están involucradas dentro de este proceso. La intención es formar estudiantes capaces de pensar críticamente, como ya lo dije, actuar éticamente, aprender con autonomía en esta pues era. Entonces, en la conferencia abordaremos el contexto de los desafíos actuales de la inteligencia artificial. Les voy a contar un poco dentro de la investigación que nos encontramos inicialmente eh, cuando hicimos como ese primer acercamiento. Cómo estaban los chicos, qué opinaban, qué no opinaban, en qué tenían ventajas, en qué tenían desventajas. Ese diagnóstico que se realizó con ellos, ahí vamos a comentarlo, la estrategia didáctica que desarrollamos, cómo fue el diseño, la implementación y la posterior evaluación, los resultados que esa aplicación de la estrategia nos trajo,
Y por último, las implicaciones pedagógicas y éticas para la educación contemporánea. Mm, Inicialmente, ¿qué desafíos teníamos claros? ¿Qué desafíos incluso que en la actualidad se tienen claros? No solamente cuando empezamos a hacer todo este proceso de investigación, sino que todavía están claros. Y es el tema de ese uso de inteligencia artificial sin ninguna orientación pedagógica, simplemente una inteligencia artificial que está ahí y se utiliza, pero ¿de qué manera se utiliza? Y teniendo claro esa expansión tan grande que tiene la inteligencia artificial en la actualidad, porque con el tema de ChatGPT, por nombrarla, fue donde se dio ese boom de la inteligencia artificial, pero pues la inteligencia artificial venía desde más atrás, de mucho más atrás, sí, pero con la aparición de esto fue donde eh, se complicó un poco, entre comillas, la palabra complicó, porque se introdujo dentro de la educación. Entonces, ¿qué teníamos o qué fue lo que apareció? Respuestas automáticas, respuestas donde el muchacho pregunta, el estudiante pregunta y sale una respuesta y ya simplemente de forma inmediata la acepto, acepto esa respuesta. Mm, un uso mecánico y acrítico, se adoptan simplemente las herramientas y comprender sus alcances, ni siquiera qué es lo que está saliendo allí, simplemente la utilizo por utilizarla y un día alguien me dice que hay otra mejor y entonces utilizo esa mejor y así de forma mecánica voy utilizando y utilizando. Una dependencia intelectual. Desafortunadamente, mm, a medida que los muchachos usan y usan y usan estas inteligencias artificiales, se reduce esa autonomía de producir, de realmente reflexionar, de entregar un producto. Entonces ya se pierde todo el tema de la argumentación, ya no logramos hacer una argumentación válida, una argumentación de fondo, simplemente es lo que yo encontré y de ahí sale el tema de superficialidad del aprendizaje. Entonces aprendo para el momento, simplemente me salen unos resultados en una plataforma, los transcribo, quizá en un cuaderno o incluso simplemente los imprimo, voy y los entrego y entonces ahí qué pasa. Realmente cómo asocié eso a mi conocimiento, cómo asocié eso a lo que yo ya sabía, cómo genero yo realmente ese conocimiento significativo, ese aprendizaje significativo. Entonces es superficialidad del aprendizaje, aprendo para el momento y obviamente el tema de los riesgos éticos y formativos que hay allí, que existen posibles afectaciones a la privacidad, a la autoridad, a la equidad, a esa integración académica. Entonces, son los desafíos que se sabe que existen, desde un inicio lo teníamos ahí presentes. Ya puntualizándolo dentro de la transformación educativa, entonces se genera una transformación acelerada. Se integró rápidamente, es más, en la mayoría de los casos ni nos dimos cuenta en qué momento entró. Cuando nos dimos cuenta ya estábamos allí con ella. Desafortunadamente no era una herramienta, era parte de la clase, era parte de que los estudiantes, todo lo que le preguntábamos lo estaban resolviendo por ahí. Entonces aparecen esos riesgos y tensiones en donde hay un uso acrítico, una dependencia de las respuestas o un aprendizaje, los que ya mencioné anteriormente. Y empiezan a haber unos vacíos y unas brechas en la educación, porque hay una ausencia en las estrategias, hay una ausencia en realmente para qué se utiliza, y no olvidemos que la inteligencia artificial es una herramienta, no es más, es una herramienta que le tenemos que aprender a utilizar y ahí es donde está en estos momentos el problema más claro. Y aún más, el problema es que en América Latina y en Colombia, la capacidad de los sistemas educativos no va a la misma velocidad que la evolución tecnológica. Entonces eso se vuelve aún una brecha mucho más grande en la educación. Entonces realmente existe una necesidad de formación integral. Se requiere formar a estudiantes críticos, autónomos y éticos que puedan tomar decisiones. Realmente que ellos puedan sentarse y decir, bueno, la inteligencia artificial es esto, es esta herramienta, me ayuda de esta manera, pero ¿qué? ¿A qué tengo que hacer con ella? ¿Cómo lo hago? ¿Qué de aquí me sirve? ¿Qué no me sirve? Y entonces podemos concluir que la incorporación de esa inteligencia artificial en educación exige nuevas formas. ¿Y nuevas formas de qué? De enseñar, de aprender y reflexionar. Y obviamente eso ataca a docentes, ataca a estudiantes y ataca a cada una de esas personas que se involucran allí, porque no es solamente estos dos, es toda la comunidad educativa. Estamos hablando incluso de un papá cómo le ayuda a su hijo a través de inteligencia artificial a resolver un cuestionamiento. Puntualizando sobre mi investigación puntualmente, pues llegando ahí a ese dato, entonces vamos a ponernos un poquito en ubicación.
¿Cuál es el contexto? Nosotros trabajamos en una institución educativa pública de la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia. Allí estamos. Vamos a trabajar en la media académica. Somos estudiantes de grado 10º y 11. En total en la institución tenemos aproximadamente 1.200 estudiantes y esta muestra fue alrededor de 130, 135, por ahí, por esos lados. ¿Y por qué lo digo así? Porque existe un factor allí del tema de los cambios de colegio, los cambios de municipio, que los muchachos se van como modificando ahí, pero la muestra más o menos estuvo por esos lados. Estudiantes que vienen de estrato 0 hasta estrato 4, estrato 5 en la ciudad, o sea, más gente, estudiantes que son muy pobres, a otros que pues no es que sean ricos, pero pues tienen una forma cómoda de vivir. El escenario fue obviamente dentro de las aulas de la institución y el enfoque del estudio y el propósito del estudio realmente era fortalecer ese pensamiento crítico, responsable y ético sobre la inteligencia artificial. Entonces, los chicos fueron muy prestos, inicialmente se les comentó la estrategia y ahí fue donde decidimos enfocarnos en esa parte. Entonces, una vez definimos cuál iba a ser la muestra y con quiénes íbamos a trabajar, hicimos un diagnóstico inicial a través de cuestionarios, entrevistas y análisis sobre lo que hacían los muchachos en su día a día. E hicimos una evaluación de 4 indicadores. Esos 4 indicadores fueron qué tanto utilizaban esas herramientas de inteligencia artificial los muchachos. Nos llevamos, no sé, incluso no fue una sorpresa, sabíamos que estaba pasando. El 78% de ellos hablaban de en un nivel alto, utilizaban estas estrategias, estas herramientas, perdón. Mm, Dependían de unas respuestas automáticas, también en un porcentaje alto del 72%, o sea, la utilizaban y simplemente rápidamente lo preguntaban y lo que resolvía la inteligencia artificial era lo que ellos plasmaban. Entonces no existía realmente una reflexión crítica y una verificación de información y de ahí el 27% en ese nivel, a ellos tenían un escaso análisis de contrastación, evaluación de la información generada por la IA y fuera de eso tampoco tienen muy claro el concepto, tenían muy claro el concepto de que realmente existía una implicación ética. Entonces era como el estado inicial que tuvimos con los muchachos. Mucho uso, respuestas automáticas, simplemente un copiar y pegar, simplemente ahí está la herramienta, lo utilizo y entrego un resultado, pero nunca se hacía una reflexión de ese resultado, una validación de ese resultado, identificar si realmente yo estaba teniendo un comportamiento ético, qué tanto eso me servía o no me servía para mi futuro, tanto académico como personal. Entonces, el diagnóstico realmente evidenció ese uso frecuente en herramientas, acompañado de limitaciones importantes de reflexión crítica, de verificación de información, de comprensión ética. Y de ahí confirmamos la necesidad de elaborar una estrategia que orientara a ese uso crítico y ético de la inteligencia artificial. ¿Y cuáles son los riesgos a partir de esto, de ese uso acrítico de la IA? Entonces existe una dependencia intelectual. O sea, reduce totalmente la autonomía. El estudiante simplemente para poder entregar un informe depende de la IA. Si no tiene IA, no hay forma ya que trabajen. Respuestas automáticas. Entonces, igual consultan, aparece un resultado, lo copio, lo pego. Entonces, hay ahí otro problema. A partir de esas respuestas automáticas y el copiar y pegar, aparece una escasa verificación de información. Pocas personas se dedican realmente a verificar que lo que aparece ahí sea real. Ahí aparecen esas alucinaciones que tienen las inteligencias artificiales que intentan resolver a toda costa lo que usted les pregunte sin importar si es verdad o es mentira, simplemente da una respuesta, tendiendo siempre pues como a tener la razón, pero pues no garantiza que sea de esa manera. Entonces existe una escasa verificación de información, eso provoca desinformación. Y así a medida aparece otro problema que es menor argumentación propia, pues si todo me lo está dando en el entendido del estudiante, todo me lo está dando la inteligencia artificial, pues para qué voy a entrar yo a trabajar mi argumentación. Entonces no hay una construcción de ideas, no hay una capacidad de análisis y definitivamente el tema del pensamiento crítico se vuelve escaso, o casi nulo. Por último, y con el último riesgo que identifiqué,
fue el tema de los riesgos éticos y académicos, incluye problemas de autoría, plagio, falta de privacidad, uso irresponsable de la información, porque todo lo que sale de ahí casi que termina convirtiéndolo el estudiante como propio, y eso también hay que tenerlo muy, muy presente. La información que sale ahí, dependiendo de cómo tenga usted configurada una inteligencia artificial, eh, pertenece a un autor realmente reconocido o, en su efecto, por otra parte, simplemente es una respuesta generada por inteligencia artificial, pero no es suya. O sea, no es algo que usted haya generado. Entonces hay un problema sobre eso del uso irresponsable de la información y el tema de la autoría. Los ejes conceptuales que trabajamos dentro de la investigación hablaban de inteligencia artificial educativa, obviamente, ese conjunto de tecnologías que íbamos a trabajar allí, pensamiento crítico, la capacidad de analizar, evaluar y reflexionar de manera autónoma la información. Íbamos a hablar de ética digital, íbamos a hablar de autonomía intelectual y de mediación pedagógica. Esos eran como los cinco ejes conceptuales, son los cinco ejes conceptuales que trabajamos dentro de la investigación y ayudan a orientar la comprensión de ese uso que nosotros queremos darle a la inteligencia artificial en los contextos educativos. ¿Cuál fue la ruta que nosotros marcamos? En el que desde un inicio se empezó a trabajar y dijimos, bueno, primero hay que hacer un diagnóstico inicial. En ese diagnóstico inicial que ya se los comenté un poco, se identificaron prácticas, percepciones y niveles de uso de la inteligencia artificial en los estudiantes. Eso fue lo primero que hicimos, mirar qué tanto la utilizaban, cómo la utilizaban, lo que ya les comenté. Luego se pasó a diseñar la estrategia a partir de lo que vimos allí. Mm, Se diseñó obviamente tendiendo a elaborar, a trabajar en un pensamiento crítico y obviamente a fortalecer la ética digital. Luego hicimos la implementación de esa estrategia, esa didáctica que teníamos allí. Hicimos la aplicación de actividades pedagógicas en el contexto real del aula, fuimos a las aulas de clase, vinculamos algunas asignaturas con esto, trabajamos con algunos compañeros que también identificaron fortalezas y debilidades que ellos tenían en su proceso. Pues también fue un trabajo importante con estos pares académicos, en mi caso. Entonces, hicimos una implementación allí donde involucramos todas las partes. Involucramos los estudiantes, era lo que inicialmente queríamos, pero por el tamaño de la investigación y por lo que queríamos hacer y a los que queríamos llegar, pues obviamente los docentes terminaron allí involucrados dentro del proceso de información, de investigación. Creo que hicimos una recolección de información, cogimos todo lo que nos están arrojando las clases, los debates, todas esas estrategias que utilizamos, hicimos una aplicación de encuestas, de entrevistas, hicimos los análisis de esto, esos análisis de las actividades académicas y entramos a hacer un análisis y una triangulación de todo lo que habíamos tenido allí para poder generar unos resultados y su posterior interpretación. Mm, ¿Qué queríamos nosotros con esa estrategia? Vamos que esto ya lo mencioné un poco, ya di una breboca sobre esto, pero queríamos que el estudiante trabajara el pensamiento crítico, fundamental, que él se sentara, hiciera su consulta, su estrategia, lo que quisiera dentro de la inteligencia artificial, pero que realmente analizara lo que estaba saliendo ahí, que generara, se cuestionara sobre lo que estaba haciendo ahí, existiera una evaluación reflexiva sobre lo que le estaba pasando al muchacho, lo que el resultado que le estaba apareciendo dentro de esa consulta. Queremos trabajar la ética digital, fomentar un uso responsable, que realmente el muchacho sepa qué es lo que está haciendo. Es que utilizar la inteligencia artificial no está mal, el tema es cómo se está utilizando, qué es lo que yo quiero con esa inteligencia artificial. No es simplemente arrojar y arrojar y arrojar preguntas y que esperar a ver qué me contestan y plasmar eso en un cuaderno y entregárselo a un docente. Queríamos trabajar sobre la mediación docente, dejar claro esto, muy importante. El docente orienta, acompaña y guía el proceso formativo desde una mirada crítica y ética. Eso es importantísimo y también se volvió una parte muy grande, muy fundamental de la investigación porque mm, si bien el enfoque iba hacia ese lado de los chicos como lo hacían, pues obviamente el docente es quien entrega las estrategias, quien entrega las herramientas, quien entrega todo ese potencial que el muchacho tiene que explotar para poder devolver un resultado que realmente sea acorde a lo que queremos. Trabajar en autonomía intelectual, desarrollar esa capacidad de construir ideas propias, tomar decisiones informadas con independencia, también una reflexión pedagógica,
invita a la conciencia sobre los procesos de aprendizaje, el uso de la IA. Esa parte de reflexión pedagógica en los procesos de aprendizaje, vuelvo y repito, los docentes muy involucrados allí, mis compañeros vieron una oportunidad tentadora para ser parte de la investigación, opinar, agregar, comentar, hicieron parte de algunos de los debates que eran para los estudiantes y ellos fueron invitados para también conocer sus posturas. Y por último, trabajamos en actividades prácticas, aplicación de la IA en situaciones reales para resolver problemas. Vamos que esa fue como a grandes rasgos la estrategia, pero tuvimos unas fases, ¿cierto? Entonces, primero fue sensibilizar sobre la inteligencia artificial. Presentamos qué queríamos, eso fue a través de conversaciones y dinámicas para reconocer en los estudiantes los saberes, las expectativas que tenían sobre este tema, de pronto qué querían saber, para dónde creían que se iba a llevar la investigación, eh, poder socializar con ellos qué era, para qué eran que iban a ser invitados, eh, a qué tipo de investigación iban a hacer ellos parte. Hicimos luego una exploración y análisis crítico, analizamos esas respuestas de esas, de las herramientas de IA para que los muchachos cogieran esas respuestas, analizaran y las compararan con otras fuentes, ¿sí? Entonces, digamos que esa fue una exploración inicial muy básica para mostrarle a ellos que no siempre lo que la inteligencia artificial me arroja, perdón, es lo que realmente es. Entonces, hicimos inicialmente eso, planteamos algunos ejemplos, digamos que ahí nos fuimos un poco como ejemplos algo sesgados para identificar errores fácilmente dentro de los resultados de la inteligencia artificial. Entonces, esa fue la exploración y el análisis crítico. También aplicamos actividades pedagógicas como proyectos, debates y tareas que usaban inteligencia artificial como apoyo para construir conocimiento, pero obviamente desde una redacción de dichas tareas muy encaminada a que el estudiante utilice la inteligencia artificial, pero realmente saque de esa inteligencia artificial lo que le conviene, lo que le sirve y lo real, lo que verdaderamente es, no cualquier información que sale allí, sino puntualmente lo que necesitaba. Entonces eso generó una reflexión ética, en unos espacios de diálogo, tuvimos unos debates, hicimos un foro sobre esos dilemas éticos, porque uno se encuentra aquí chicos que apoyan la idea, otros que les da igual. Tenemos que entender que estos estudiantes están entre los 14 y 16 años, algunos de ellos, digamos que ni siquiera creen que están haciendo algo mal. Entonces, ahí se trabajó eso. Y por último, obviamente, hubo una evaluación y una retroalimentación de todo este proceso. ¿Cuáles fueron las actividades desarrolladas puntualmente en todo esto? Eh, Como les comenté, análisis de respuestas de inteligencia artificial, esa revisión crítica de esas respuestas. Identificamos aciertos, limitaciones y sesgos de las inteligencias artificiales, comparamos respuestas de una inteligencia a otra para que ellos vieran que no siempre contestan lo mismo, entonces ahí genera una cierta duda de quién tiene la razón y quién no la tiene. Tuvimos debates éticos sobre dilemas relacionados con el uso de la inteligencia artificial. Hicimos una comparación y contrastación de fuentes, que eso fue bien llamativa esa situación, porque los muchachos van olvidando dónde más consultar información. ¿Sí? Entonces ya ellos una biblioteca, pues poco la utilizan, poco o nada la utilizan. Para ellos una revista científica pues a esa edad no saben qué es una revista científica. Algunos de ellos puede que lo sepan, pero la mayoría no tenían ni idea qué era eso. Entonces vaya, busque esa información allá, compárela con lo que le agregó, lo que le entregó la inteligencia artificial. Entonces, a partir de eso, de esa comparación, esa contrastación de fuentes, generamos procesos de producción argumentativa donde ellos tenían que sentarse, explicar, dar una definición, construcción con todos sus argumentos de las evidencias de lo que estaban arrojando esa información. Todo esto lo hicimos con trabajo colaborativo, muchas actividades en grupo, muchas, precisamente para que existiera todo el tiempo ese debate de si realmente estábamos haciendo las cosas bien o no las estábamos haciendo bien como estudiantes. Y por último, casos especiales con problemas o sobre problemas para resolver con inteligencia artificial, donde les dábamos algunos casos de la vida real y ellos tenían que resolverlo a través de la IA.
Con todo esto, ¿qué resultados tuvimos? Entonces, ya sabemos un poco qué eran antes los muchachos. Poco conocimiento de problemas éticos, poca reflexión sobre si lo que me estaba arrojando la IA o no me lo estaba arrojando funcionaba, eh, lo hacían sin ningún tipo de control, respuestas automáticas, todo lo copiaban y lo pegaban. Pero resulta que cuando empezamos a trabajar, cuando ya terminamos como este primer proceso, porque pues esto es continuo, esto la idea es continuar trabajando sobre esta temática, pero en este momento, en el momento que se hizo esta evaluación, ya después de hacerlo con el grupo experimental, nos dimos cuenta que los muchachos sí empezaron a pensar un poco más en eso. Entonces empezamos a darnos cuenta que la dimensión cognitiva, cuando le empezamos a preguntar sobre cosas que inicialmente le habíamos hecho cuestionamientos, pasamos de que tenían un 2,8 en su calificación, en decir, bueno, sí, a veces, más o menos, allá tener un 3,6 donde ya el muchacho decía, bueno, he mejorado, todavía me falta, pero soy consciente de que mi conocimiento tiene que ir un poco más allá, tiene que ser usando la inteligencia artificial, pero ya la sé utilizar de una mejor manera. El tema ético fue de los que más aumentó. Eh, los muchachos aprendieron a reconocer que lo que estaban haciendo pues no los lleva a nada. Mm, el tema casi que se convierte es en un plagio, lo que están haciendo allí, que simplemente es un copiar y un pegar y se acababa la historia, o sea, que realmente que les estaba dejando un tema de actitud, un tema de querer saber un poco más, de no quedarse simplemente con la información que me está arrojando la inteligencia artificial. Entonces ahí también pasamos de un 2,7 a un 3,5. Y si nos fijamos en cada una de esas dimensiones, hubo un incremento sustancial en el grupo experimental, pero también hubo un cambio, aunque mínimo, en el grupo de comparación. Si nos fijamos en lo cognitivo fue de 2,9 a 3, en lo ético de 3 a 3,1, de lo afectivo actitudinal de 2,7 a 2,9, y nos dimos cuenta que esto se debía a que, a pesar de que el otro grupo no fue intervenido, ellos también sabían de la existencia de que algo estaba pasando. Entonces, algunos de los estudiantes de forma autónoma empezaron como a intentar también cambiar un poco esa forma de ver la inteligencia artificial, entonces por eso fue que se generó ese cambio. Hallazgos clave. Mm, hubo incrementos significativamente mayores en todas las dimensiones. El grupo de comparación muestra cambios mínimos, pero pues como ya lo dije, ya sabemos el por qué. Los mayores avances se dieron en la dimensión ética y pedagógica, y definitivamente la estrategia fortalece integralmente las competencias cognitivas. Los resultados cualitativos. Aquí es importante, aparte de ver los números, es ver lo que los muchachos empezaron a escribir. Entonces, habían frases en ese momento que decían, me hizo pensar en la responsabilidad que tengo al usar la IA. Eso hacia el tema de la reflexión ética. Aprendí a cuestionar la información que me da la inteligencia artificial y a buscar más fuentes. O sea, un pensamiento crítico, un pensamiento que, muchacho, como decimos aquí en Colombia, no tragar entero, no simplemente lo que nos arrojó es lo que nos quedó y ya, ¿no? Vamos a buscar otras fuentes para ver si es igual. En cuanto a la autonomía digital, puedo utilizar la IA para aprender mejor, organizar ideas y hacer mis trabajos, pero con mis propias palabras. O sea, empezar a producir, que es lo que realmente tenemos que buscar en la educación, que ellos produzcan, no simplemente que copien y peguen. Las actividades nos ayudaron a ver que la IA es útil, pero siempre debe estar al servicio del conocimiento y no nosotros simplemente buscando la IA para resolver. Entonces, esos hallazgos clave, predominó la reflexión ética. Volvemos a ver que el tema ético aumentó. Los muchachos entraron ya mucho más con este tema de la ética, de verificar, de decir, hombre, yo creo que estoy haciendo esto mal. Se evidencia pensamiento crítico para analizar, cuestionar y verificar la información. Los estudiantes desarrollan mayor autonomía digital. Y por último, pues la reflexión pedagógica que hacen ellos dentro de los debates. Mm, Cuando hacemos la triangulación de toda esta información, nos damos cuenta que eh, en la dimensión cognitiva, la estrategia definitivamente fortalece el análisis crítico, viéndolo desde los dos componentes, desde el cualitativo y el cuantitativo. Nos dimos cuenta que lo fortalece, evidencias que el grupo experimental mejoró de 2,8 a 3,6, que el 26% de las expresiones ya se relacionan con el pensamiento crítico,
En la dimensión ética, pues ya lo vengo remarcando desde atrás, que fue de las cosas que más subió su nivel. La estrategia promueve la conciencia ética y el uso responsable. En la parte actitudinal, favorecía actitudes de autonomía, autorregulación, uso consciente. Y por último, la parte pedagógica, que esa estrategia es percibida como pedagógicamente valiosa y pertinente para el aprendizaje. O sea, nos dimos cuenta que realmente el muchacho sí necesita eso, sí necesita que sea impactada la forma en que se le asocian los conocimientos con el uso de la inteligencia artificial. Todos esos hallazgos cualitativos confirman una transformación en las percepciones y prácticas de estudiantes y docentes al uso crítico y ético de la IA. La integración de los resultados demuestra la efectividad de la estrategia. Cuando hacemos la triangulación nos dimos cuenta que efectivamente funciona y la estrategia se consolida como un modelo replicable de innovación pedagógica. La intención no es que esto quede solamente acá. La intención es que a medida que nosotros vayamos avanzando dentro de mi institución, pues esto pueda ser replicado, esto pueda ser conocido por otras instituciones que se puedan dar cuenta que eso hay que hacerlo, que hay que utilizar estrategias, que hay que buscar nuevas maneras porque la IA no nos puede absorber a los estudiantes. Mm, De toda esta investigación, tenemos que tener algo presente, ese rol docente. El rol docente como mediador crítico y ético no se puede competir con la IA. Ese docente tiene que ser la guía en el pensamiento crítico, tiene que ser guía. Es que es fundamental que el docente entienda que él es guía. La IA es una herramienta. ¿Cómo guío yo a mi estudiante para que utilice esta herramienta? ¿Cómo promuevo yo en el estudiante la ética digital? ¿Cómo lo oriento a que haga un uso responsable de esa ética, de esa inteligencia artificial? ¿Cómo respeto la autoría? ¿Cómo digo, no, es que mi fuente fue esta? No simplemente copié y pegué. El docente es quien logra la mediación y acompaña procesos. Cuando yo elaboro mi guía, que realmente cómo llego al muchacho, qué quiero con ese muchacho, cómo lo acompaño, o simplemente entregué información, entregué un resultado y se acabó. Ese docente diseña experiencias significativas. Lo más importante de esto, diseñar ese tipo de experiencias. No es simplemente colocar una tarea, qué es lo que yo estoy buscando con esa actividad, cómo le va a quedar el conocimiento a ese estudiante. Desarrolla autonomía y juicio propio en el estudiante, fomenta que ellos evalúen, que contrasten, que busquen información en otros lugares, que amplíen ese campo, que no se queden solamente allí con esa inteligencia artificial. Y algo muy importante dentro de esto es que el docente modela con el ejemplo. También evidenciamos que los docentes necesitan eh, eh, ser formados en estos procesos de inteligencia artificial. Es gravísima la necesidad que hay allí. Se evidenció, se notó, hay muchas inteligencias artificiales, pero realmente cuál es la que les sirve, cómo lo hago, o simplemente también como docente estoy cogiendo lo que me arroja la IA, lo meto en una guía y se lo entrego a mis estudiantes. Entonces también tiene que haber un proceso allí. Definitivamente el docente es insustituible, o sea, no se lo podemos cambiar, él siempre tiene que ser una persona que guíe, que llegue y que lleve al estudiante a conseguir metas. De toda esta investigación hicimos una interpretación de esos hallazgos, un poco con el tema de la literatura reciente. Se los voy a contar así como un poco a grandes rasgos. Nos dimos cuenta de una de las conclusiones o que salió allí fue que la IA solo produce aprendizajes significativos si existe orientación docente y un propósito. Si no existen esas dos cosas, pues todo lo que haga la IA simplemente va a ser datos y datos y datos. De eso ya se viene hablando desde hace rato. La UNESCO viene sacando información de este tema hace rato, vienen hablando de eso. En la época post pandemia mucho más. Otra de las conclusiones fue que el pensamiento crítico requiere interacción, cuestionamiento y evaluación constante, no respuestas automáticas. Más autores hablan de esto. Podemos encontrar, miren, la UNESCO está trabajando muchísimo en esto porque se dan cuenta de la importancia que tiene, ¿sí? De las dificultades que está generando cuando los muchachos no tienen esta información, cuando los muchachos no les están diciendo, venga, siéntese y piense si lo que está haciendo funciona o no. El uso crítico de la IA puede generar dependencia cognitiva. O sea, ya ni siquiera nos sentamos a decir, bueno, voy a aprender algo, copio y pego, ¿sí? Entonces, ¿qué aporto a la investigación? Mm, Mayor capacidad de análisis y argumentación de los estudiantes, desarrollo de autonomía intelectual y toma de decisiones, uso más reflexivo, ético y responsable de esas herramientas de inteligencia artificial, que es todo lo que les he venido mostrando, todo lo que les he compartido
en las últimas diapositivas, ¿verdad? Esos resultados que se encontraron con los chicos y qué implicaciones pedagógicas tiene eso. He visto desde la literatura que existe. La formación en IA debe integrar ética digital, es necesario, pensamiento crítico y tiene que ir acompañada por un docente. Volvemos a llamar al docente, volvemos a decirle, docente, usted es el responsable de que la inteligencia artificial no se convierta en el todo, sino que se convierta en una herramienta. El docente mantiene un rol mediador esencial para orientar, cuestionar y garantizar usos significativos de IA. Si ese docente no se involucra, no se vuelve un mediador, pues va a ser complicado. Se requiere de experiencias pedagógicas que promuevan ciudadanía digital, buen comportamiento, autonomía, responsabilidad en el uso de esa inteligencia artificial. Eso se necesita y de eso vuelvo y repito, hay autores hablando, la comunidad científica con respecto a este tema, ahí tiene mucha literatura y vuelvo y hago énfasis, la UNESCO es quien en estos momentos más está hablando del tema, más está hablando del tema y muchos autores asociados allí, eh, pues damos como un poco la mano al tema, a la temática. Como una reflexión crítica, la IA no reemplaza pensamiento ni pedagogía. Eso es importantísimo. Sí, herramienta. Sigue siendo herramienta, poderosa, sí, pero es al servicio del aprendizaje. No la va a cambiar, no es un sustituto, es un servicio, es una herramienta. Tenemos que trabajar desde el pensamiento crítico siempre con esta herramienta. Reflexionar, cuestionar, analizar, crear, decidir, todo eso nos corresponde a nosotros y a nuestros alumnos. A nosotros como docentes, decirle a los muchachos, miren, la herramienta hay que utilizarla de esta manera, pero no olviden, es una herramienta. Sí, la IA puede automatizar procesos, pero también puede debilitar la autonomía intelectual. Eso lo está haciendo a pasos agigantados. El pensamiento crítico, la ética y la creatividad son insustituibles. Miren, la creatividad se está perdiendo precisamente por eso. Yo le digo a la IA, hágame un infograma, hágame un mapa conceptual, hágame un diagrama y todo aparece ahí. Se está perdiendo esa opción de que el estudiante sea que piense cómo hago un histograma, cómo hago un infograma, cómo hago todas esas ayudas visuales que antes me costaban tanto y que tenía que sentarme a pensar cada espacio donde iba. Debe ser definitivamente un apoyo pedagógico muy fuerte, pero no un atajo, no algo que me resuma las consultas, no algo que simplemente me entregue resultados, no. Para que esto sea significativo, yo tengo que estar en el proceso. La educación sigue siendo un espacio donde se forman sujetos críticos, éticos, autónomos y comprometidos con la sociedad. Los chicos tienen que mirar qué es lo que los rodea, cómo es su contexto y qué de todo esto, de todas estas inteligencias artificiales, lo pueden aplicar a su vida, a su sociedad, a su estudio. Incluso tenemos casos donde hasta el mismo chico es el que le enseña al docente. Entonces, ¿por qué no seguir pensando en eso? Esa es la realidad actual. La IA y la realidad actual tenemos herramientas, por mencionar una, ChatGPT, hace muchísimas cosas pero también se imagina muchas, entrega resultados que del todo no son siempre buenos. Es una herramienta cotidiana, tenemos que trabajar con ella. Ciudadanía digital, hay que trabajar a los muchachos esto, uso ético, seguro, consciente de la IA. Esa es la educación del siglo XXI, nuevos retos, nuevas formas, nuevos estudiantes, nuevas necesidades. Ese es el desafío que nosotros tenemos actualmente. La IA ya es parte del presente educativo. Su uso exige comprensión crítica, ética y responsabilidad. Eso es lo que necesitamos actualmente. Tenemos que enfrentar estas limitaciones, unas limitaciones muy importantes, y quiero hacer el llamado de esto. Mm, Una formación docente, los docentes tenemos que entrar a formarnos sobre inteligencia artificial. Existe una falta de formación tanto de forma autónoma como institucional. En el caso puntual de Colombia, se está empezando a trabajar en ello. En estos momentos hay un tema de inteligencia artificial a nivel nacional para trabajarlo, pero realmente es un problema. Y hay un problemita aquí grande que se llama resistencia al cambio y limitaciones de competencias digitales. Hay docentes que no quieren entrar allí y eso hay que cambiarlo. No existe una regulación, no hay un marco institucional claro en la mayoría de las instituciones, por llamarlo así. Dentro de mi institución particularmente es algo que yo estoy intentando que se consolide. Yo estoy intentando que eso pase más allá. Obviamente en esta investigación pues es un gran paso, se necesitan políticas y lineamientos, falta de mecanismos. Y otro de las limitaciones y desafíos son las brechas digitales. Como les dije en un inicio, tengo estudiantes desde estrato 1 hasta estrato 5, estudiantes que no tienen ni siquiera un celular, como estudiantes que tienen celulares de última tecnología. Entonces, ¿qué pasa allí? Pues se puede llegar a generar una exclusión en el tema de cómo aprende el estudiante. Si yo coloco una guía de trabajo
donde le obligo al estudiante a utilizar la inteligencia artificial, pero resulta que hay un chico que ni siquiera tiene celular o ni siquiera tiene acceso a un computador o yo tampoco tengo forma de entregárselo, pues él va a estar por debajo que el que tiene todas las herramientas tecnológicas. Pues también es algo que tenemos como desafío en futuro, cómo vamos a hacer para cerrar esas brechas digitales dentro de las instituciones y en general en la sociedad. Conclusiones, llegamos a que realmente hay un fortalecimiento del pensamiento crítico y ético en los estudiantes. Esta estrategia nos dio eso. También identificamos ese riesgo del uso mecánico de la IA, porque a pesar de tener esta estrategia, sigue existiendo ese riesgo, porque cuando el estudiante está apurado por entregar algo, pues va a volver a utilizar de forma mecánica la inteligencia artificial. Eso no es, es una mentira, eso no es algo que esté escondido, todos lo sabemos. Mm, Nos dimos cuenta que una efectividad de la estrategia didáctica demostró ser efectiva esta estrategia, promueve aprendizajes significativos, que el estudiante realmente conserve algo en su mente. Tenemos que hacer una integración pedagógica y ética de la inteligencia artificial. No podemos dejar la inteligencia artificial por un lado y la pedagogía y la ética por otro. Eso tiene que ir todo consolidado. Tenemos que hacer mucho énfasis en ese rol mediador del docente. El docente es importantísimo aquí. Si el docente no toma las riendas de esta situación, va a ser muy complicado que frenemos lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial. Y hay que hacer una formación de estudiantes críticos, autónomos y responsables. Eso es clave. El 5 y el 6 creo que son las conclusiones más grandes que tiene hasta el momento la investigación y es algo que hay que ponerle mucho cuidado y hay que continuar trabajando en él y la investigación tiene que seguirse abriendo hacia ese lado. Mm, Dejo un mensaje final dentro de esta participación y es que la IA puede convertirse en un instrumento para el desarrollo crítico, autónomo y humanista, siempre que se integre de forma ética, consciente y pedagógica. Ahí va implícito el rol del maestro dentro de esa frase. Si el maestro no ayuda a integrar esto de forma ética, consciente y pedagógica, ese instrumento en lugar de ayudarnos va a acabar con el tema de la educación. Y yo realmente lo hablo de esa manera porque cada vez más son los estudiantes que la utilizan sin un filtro. Cada actividad que yo le coloco al estudiante, él la resuelve, pero sin ningún filtro, sin ninguna preocupación. Entonces, en eso es que estamos trabajando. La IA definitivamente no puede ser un fin en sí mismo, hay que ser un medio para potenciar la pedagogía. Eh, Hay que formar sujetos críticos, éticos y autónomos. Tienen que ser capaces de transformar su entorno con responsabilidad y sentido humano. Todo esto en definitiva se hace es para eso, para que el chico realmente tenga habilidades para impactar su contexto. Y desde el tema del carácter humano, y es una formación adecuada. Creo que hasta aquí es como esta parte de la intervención. Eh, Espero que les haya llamado mucho la atención en lo que estamos investigando. Y pues este no es el fin de la situación. Antes me deja más motivado para seguir estudiando mucho sobre la temática de la inteligencia artificial y la educación media. Muchas gracias, maestro David Andrés Robles Leal. Excelente presentación, brillante. Es una forma de mostrarnos algo que es atingente, desafiante por un lado, y que obviamente nos autoobliga a crecer, a desarrollar, a focalizar nuestros esfuerzos. Así que muchas gracias por ese mensaje final también. Y es una muy, muy buena presentación. Por favor, deje de compartir. Vamos a dar continuidad y bueno, entendiendo que esta es una investigación que no surge de un momento a otro, es una inquietud que usted como profesional, como docente y ahora actualmente como doctorante, ha levantado y desde ahí nos ha mostrado una situación donde nos desafía a cómo poder desarrollar un pensamiento crítico, pero sobre todo en una era donde el algoritmo está ahí y las respuestas pareciesen ser tremendamente atractivas y de alguna forma minimiza la capacidad crítica de razonarla. Más bien se cree simplemente lo que hay ahí.
Entonces, así que eso es muy potente. Maestro, le consulto cómo es un ex ante y un después. ¿Cómo fue, cómo ha ido viendo la evolución de este proyecto que usted lleva con sus alumnos en su institución? Mira, doctor Ignacio, con este tema de la investigación fue en particular cómo se inició con los chicos, porque cuando entramos a hablarles sobre inteligencia artificial asociada a una investigación, pues tenemos que tener claro que son niños de 14 años, porque pues son chicos muy pequeños. Les llamó mucho la atención inicialmente qué era lo que yo iba a hacer con ellos. Entonces empecé como a contarles un poco de experiencia y ellos de una vez como con un cierto temor sobre las respuestas que me iban a dar sobre la temática, porque le temen a eso bueno, ¿y será que si yo confieso que utilizo esto, le estoy diciendo a mi profesor que la estoy embarrando, que estoy haciendo malas cosas? Entonces, inicialmente eso fue lo más difícil, como quitarles a ellos, venga, no, es que yo no quiero en ningún momento entrar a atropellarlos, porque yo entiendo que eso es una herramienta que ustedes tienen, que la quieren utilizar, que incluso yo la utilizo, porque yo no les puedo decir a ellos, no es que yo no utilizo inteligencia artificial, pues claro que la utilizo, pues porque es una herramienta que sirve mucho. Entonces, inicialmente fue eso. Ya ellos entrar a contarme que sí, que la utilizaban muchísimo, que obviamente pues la mayoría de trabajos para la casa eran permeados por la inteligencia artificial, entrar a contarme cómo lo hacían, yo empezar como con pequeños detalles, vuelvo y digo, sin atropellarlos a ellos, porque ese era uno de mis temores, sin atropellarlos a ellos, decirles, no muchachos, eso no es así, está mal. Hagamos esto, hagamos lo otro, vamos a hacer un debate sobre ese tema, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan sus compañeros? Invitemos de pronto a este profesor acá para que nos cuente eso. Y ahorita, sobre el final, ya cuando llegamos pues como el proceso mucho más avanzado, es chévere que ellos mismos sean los que digan, profe, yo encontré, miren, y lo hacen como de forma graciosa, es decir, mire lo que me dijo esta inteligencia artificial y mire la realidad como es. Eso es llamativo, es muy, muy llamativo que ellos lo hagan. Sí, porque nosotros cuando utilizamos la inteligencia artificial resulta algo que se llama las famosas alucinaciones, que es información que entrega la IA simplemente por dar respuesta a lo que yo le estoy preguntando, muchas veces sin filtro alguno. Entonces ellos dicen, mire, profe, esto me arrojó y mire la realidad como es que yo la averigüé en otra parte. Entonces ese fue como el antes y el después. El antes fue encontrarme un bloqueo de los chicos, decir, uy, qué miedo, el profesor nos va a meter en problemas. Y ahora es como, bueno, sí, mire, profe, que sí tiene usted razón, hay que hacerlo un poco mejor y sobre todo pues para poderse resolver pues, las inquietudes como es, y no simplemente Claro. pues, por responderlas. Totalmente de acuerdo, maestro, porque la inteligencia artificial generativa, desde esta perspectiva, hay un sesgo, hay un riesgo también. A veces la primera respuesta es de alguna forma de alguna forma el algoritmo nos autoconoce y nos da la respuesta, lo que queremos escuchar en el fondo. Entonces, ahí es donde viene la capacidad crítica que se tiene, no solo en su temática, en su materia, en su módulo, sino también en la conectividad con sus pares académicos, sus profesores. ¿Cómo ha sido la relación, la inserción de esta propuesta en la educación media con otros profesores dentro de su establecimiento? Bueno, yo particularmente me dio una sorpresa porque yo creí que iba a haber como un poco de rechazo con la temática, pues porque es como muchas veces lo podemos llegar a ver como más trabajo. Sí, bueno, este hombre con tal de sacar su doctorado adelante, pues nos va a poner más trabajo a los demás. Pues eso se puede ver de esa manera. Sí, entonces yo creí que inicialmente iba a hacer eso y no. Cuando yo expuse a ciertos compañeros de la institución qué era lo que se quería hacer, agradablemente me dijeron, bueno, vamos a hacerlo y vamos a aprender un poco, porque es algo que se viene viendo dentro de las instituciones, bueno, particularmente dentro de mi institución, y es la necesidad de formación tanto a estudiantes como a los mismos maestros sobre este tema. Es que este tema no es un tema que la problemática no es solamente de los chicos, es nuestra también, es mirar qué estrategias yo le doy, porque es que no, vuelvo y repito lo que creo que dije durante un rato. eh, no es decir, es que la IA es mala, no, es que hay que traerla y hay que saber cómo utilizarla y hay que sacarle provecho y hay que poner trabajos, vaya, utilícela, vaya, haga eso.
Pues inicialmente con los docentes fue bien particular, que se abrieron a decirme, bueno, vamos a trabajar, vamos a hacerlo. Participaron de los debates y con algunos de los muchachos hubo unos debates hasta de risa allí, como diciendo, profe, es que le confieso que yo le hice como una especie de trampilla con el tema gracias a la inteligencia artificial y cosas. Entonces eso también generó como ese trabajo ahí en conjunto chévere. Es muy agradable esa situación. No, maravilloso. Eso demuestra, maestro, ahí un liderazgo y se agradece también a sus pares profesores del establecimiento porque hay una inquietud compartida y obviamente todo puede ser perfectible, mejorable y desde ahí se puede generar, utilizarla como una herramienta que nos permita eh, abordarla, pero siempre con esta custodia que usted nos desafía, que tiene que ver con el fortalecimiento ético y también cognitivo. Maestro, acá entendiendo que la institución al llevar este tipo de investigación que usted lidera, va convirtiéndola también de alguna forma, en líder, en un referente institucional dentro del departamento. Esto obviamente también es una gran misión que ha llevado en conjunto a sus alumnos, sus profesores, pero también sus directivos. ¿Cómo se inserta en este caso esta realidad, este establecimiento con los grupos de interés asociados al proyecto? Padres, alumnos, profesores, directivos, pero también con la industria privada y gubernamental que hay alrededor de la institución. ¿Cuál es el desafío que viene, maestro, al respecto? Bueno, nosotros tenemos una ventaja en la institución en que yo me encuentro y es que la parte directiva apoya mucho este proceso. Tanto así que nosotros cada cierto tiempo durante el año tenemos unas semanas de desarrollo institucional donde trabajamos procesos pedagógicos, donde hacemos como toda la planeación. Particularmente hace 8 días estuvimos en una de esas jornadas y toda la jornada fue sobre inteligencia artificial, ¿sí? Mm, Y toda la jornada fue a través de una persona que pues, nos generó asesoría, pues, nos explicó cómo inicialmente algo muy global de inteligencia artificial y luego ya lo planteó como a ciertas herramientas para ser utilizadas. Entonces digamos que la parte de la directiva de mi institución, yo vivo feliz con eso porque pues me está colaborando muchísimo, me aprobó el proceso, me dijo bienvenido es el proceso del colegio, vamos a trabajarlo. Digamos que a nivel ya como más gubernamental, directamente desde el tema del ministerio que mencioné hace un momento, se está trabajando en algo que se llama el Día de la Inteligencia Artificial a nivel nacional. Entonces, lo que logran es hacer una capacitación de muchos maestros que nos inscribimos a ese proceso, nos brindan unas capacitaciones y la intención es impactar cada una de esas instituciones a nivel de Colombia en cuanto a eso, con digamos, una pildorita pequeña que se llama el Día de la Inteligencia Artificial. ¿Sí? Entonces, de esa ah, manera como llamar y traer las personas dentro del proceso. Entonces, digamos que a nivel gubernamental está eso. A nivel local, tenemos algunas fundaciones dentro de la ciudad de Manizales puntualmente. Esas fundaciones nos colaboran muchísimo, sobre todo en un componente que hablábamos ahorita y era el tema tecnológico. El tema tecnológico se ha convertido en un lío. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque digamos que hoy llegan dispositivos tecnológicos a la institución. De aquí a 3 años, 4 años, los dispositivos desafortunadamente ya son obsoletos. O sea, ya con la evolución que se está dando actualmente de las inteligencias artificiales y de cualquier otra cantidad de aplicaciones, pues nos vamos quedando, nos vamos quedando. Y al ser una institución pública, pues conseguir esos recursos es mucho más difícil. Y entonces nos apoyamos mucho en la industria privada. Entonces aquí hay fundaciones que nos ayudan a eso. Tenemos supermercados de la ciudad que tienen fundaciones asociadas que también nos colaboran de esa manera. Pero obviamente pues no es una colaboración de cada mes. ¿Sí? Entonces es como estar buscando eso. Entonces eso sí particularmente es un desafío al que nos enfrentamos actualmente grandísimo y es el tema de lograr que el colegio eh, tenga esas herramientas tecnológicas para poderlas brindar, sobre todo para cerrar esa brechita que mencionaba ahorita de esos chicos de estrato 1, 2 y 3 que no tienen acceso a un celular, que en su casa pues tendrán un televisor para todos, bueno, que el acceso es muy limitado, pero esos son los desafíos actuales. wow, es una gran propuesta, maestro, un alto desafío, porque la institución lidera
con este proyecto a los grupos ahí asociados, por lo tanto también, obviamente es crecimiento, pero también aquí viene un desafío para usted como investigador. Las investigaciones doctorales, no quiero spoilear la película, pero eso lo dice ya una persona ya bastante mayor. El espíritu inquieto, investigativo, esto no se detiene. Uno sigue, una vez que ya entró en esta dinámica, es muy difícil parar. Se lo digo con experiencia propia, por lo tanto uno siempre está colaborando, levantando problemas, tomando decisiones, desarrollando soluciones y poniéndola a disposición de la comunidad, de los establecimientos. Por lo tanto, es un desafío para sus alumnos, que ven en usted un mentor, un líder, también para sus maestros, colegas, profesores y también para sus directivos. Porque aquí precisamente hay una tremenda propuesta. Y aquí viene un último desafío para usted, maestro. Cuando uno hace un doctorado, una investigación, no puede dejarla confinada como un documento para archivar. Es una investigación demasiado importante, por lo tanto, deberá sacarla al mundo, socializarla, mostrar su establecimiento a sus profesores, a sus alumnos, en otras partes, en otras realidades. ¿Cuál es el desafío que se le viene a usted, maestro, como pregunta final respecto a esta instancia? Bueno, doctor, yo tengo una experiencia cuando hice la maestría, hace unos añitos atrás. Tuve la ventaja también de estudiar en esa maestría con algunas personas de México, con las cuales hice algo en su momento, con lo que estábamos estudiando, en donde relacionábamos salones de enseñanza de los mexicanos, pues de los chicos, de los niños mexicanos, con algunos de los colombianos. Entonces, digamos que de esa forma lo hicimos en su momento. Entonces, ahora, ¿qué se viene? Se viene terminar de consolidar lo que estamos haciendo, pues porque esto es un proceso continuo, ¿cierto? Tiene en estos momentos una ruedita que hay que encajar y es la ruedita de que si bien estamos en décimo y en once, los chicos se me van a ir del colegio, se van a ir con el conocimiento, pero los que quedan también los tengo que trabajar, ¿sí? Porque pues ellos se van a graduar de la institución. Entonces tengo que trabajar. Pero mi idea es eso, terminar de consolidar en la institución y de ahí ya proyectar hacia hacer como un poco nuevamente ese ejercicio. Y pues obviamente si lo puedo hacer mucho más grande y no solamente en esa institución, pero pues a través como es de esa metodología Bien, que utilicé ya alguna vez y de la cual ya tengo pues como conocimiento. perfecto. Acá hay una última pregunta, maestro, que no puedo dejar de leerla y agradecer al maestro Bernardo Núñez Pérez. Él le envía un saludo, un especial saludo desde Barranquilla, Colombia. Eh, y le pregunta, entonces, con el uso de la IA en la educación, ¿es necesario que las instituciones educativas hagan innovaciones en metodologías de enseñanza, aprendizaje y en sus sistemas de evaluación a estudiantes para no entrar a rechazar derechamente la IA? ¿Qué opina usted al respecto ahí? Gracias, maestro Bernardo. Bueno, Bernardo, muchas gracias. Yo opino y creo que la respuesta casi que es automática es que sí hay que hacerlo porque si nosotros seguimos en lo que tenemos, ¿cómo involucramos esa herramienta? O sea, ¿cómo hacemos para que esa herramienta haga parte? Entonces tenemos que involucrarla de alguna manera y esa manera ya cada quien desde sus características, desde su contexto podrá hacerlo de una u otra. Yo no puedo decirle que existe realmente como una guía, hágalo de tal manera, porque no es lo mismo usted ir a un colegio donde estudian chicos con mucho dinero, a ir a un colegio donde, como el caso mío, que tenemos población de muchas partes. Entonces, esas guías, esa metodología tiene que cambiar de un lado al otro, pero sí tiene que cambiar definitivamente. Y si se puede explotar, claro, si usted está en un colegio donde los recursos tecnológicos abundan, pues vamos por ahí, la metodología va a ser, digamos, un poco más sencilla, pues porque tiene sus herramientas, mientras que esté en un colegio como el mío, yo no puedo lanzar una metodología donde vamos a utilizar hoy en toda la clase inteligencia artificial, porque pues no lo puedo hacer, me toca variar. Entonces, sí hay que variar las metodologías. Ahora, de pronto con el tema de la evaluación, el tema de la evaluación.
por comodidad docente, utilicemos la inteligencia artificial. Cuando yo digo por comodidad, pues porque si ahí están las herramientas, háganlo. Pero si no tenemos Claro. las herramientas, pues lo podemos hacer de otra manera, en un tema más de evaluación. Pero en de aprendizaje, decirle al muchacho, vaya, estudia, haga ese tipo de cosas, involúcrese, sí, definitivamente hay que hacer una modificación allí en cada una de las instituciones. Perfecto, muchas gracias, maestro. Y bueno, ya finalizando, dejo abierta también la posibilidad a usted de socializar esta investigación con sus pares académicos en 16 partes, 16 países diferentes. Por lo tanto, ahí viene otro desafío a futuro, porque su tesis tiene que seguir desarrollándose. Muestre a sus alumnos, a sus profesores, a sus directivos porque en usted tienen ahí a un gran líder. Así que muchas gracias, maestro. Gracias a cada uno de nuestros asistentes. Los invito también a que puedan seguir revisando nuevos eventos académicos Wix ahí en ese código QR o visitando las redes sociales. Fundamental. Tenemos importantes propuestas como las que nos acaba de plantear el maestro Robles y ustedes también que han participado recibirán un certificado de asistencia en 10 días hábiles en sus correos electrónicos. Muchas gracias por su asistencia, maestro. Y ahora, a nombre de la red Alumni, a nombre de la Universidad Wix y a título personal, agradezco mucho su gran propuesta, su responsable trabajo. Así que mis felicitaciones para usted, sus alumnos, sus profesores, sus directivos. Y ahora ya más bien son palabras al cierre. ¿A quién tiene que agradecer el maestro David Andrés Roble Leal? Porque ha llegado a una instancia altísima en su vida académica, pero de seguro hay muchas personas que hay que agradecerles, ¿no? Sí, doctor Ignacio, la verdad, en algún momento, hace un rato se hablaba de que mientras otros están de pronto descansando, cuando el doctor dio la introducción, hablaba de eso, que de pronto habían unos descansando, otros en sus cosas, uno está estudiando. ¿Sí? Yo tuve una parte de este proceso de formación donde mi familia fue clave, obviamente, donde algunas responsabilidades adicionales que yo tenía que cubrir, ellos me ayudaron a cubrirlas mientras yo estudiaba. Entonces, digamos que eso está, es clarísimo, es mi familia dale gracias a cada uno de ellos, desde los más pequeñitos hasta los mayores, porque incluso los pequeños llegan en algún momento al hogar con ganas de, venga, mi tío, venga, un cuento, el otro hagamos, y yo no puedo porque estoy estudiando, entonces eso es también quitarles tiempo a ellos, entonces gracias por eso. Obviamente a mi institución, que me permitió hacer esta investigación, donde la hicimos en el Colegio San Jorge, a los directivos por permitirme hacer, a los profesores que me acompañaron en todo este proceso que quizás de pronto a veces por ser tan metódico puede llegar uno a incomodar sin querer. Entonces agradezco también ellos estar allí. Y a los muchachos que se prestaron con sus miedos y todo para hacer la investigación, porque no siempre pues, lo que uno les propone a ellos les gusta. Y en esta ocasión sí pasó. Entonces le agradezco a ellos. Y pues obviamente a la Perfecto. universidad que me abre las puertas para poder terminar mis estudios y llegar hasta donde estamos. Maravilloso, maestro. Le auguro todo el éxito que se merece, a seguir cosechando triunfo y siga inquieto, siga avanzando. Así que desde Wix le enviamos a usted, a todos, un cordial saludo. Será hasta una próxima convocatoria y espero verlo pronto. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes.